Hola, Dios te bendiga. Bienvenido a un programa más de Aviva el Podcast. El día de hoy estamos dando inicio a tu programa que sabemos que es de mucha bendición para tu vida y también para la nuestra. Y pues queremos saludar a cada uno de ustedes que siempre están ahí en sintonía de su programa Aviva el Podcast. El día de hoy le damos gracias al Señor por esta oportunidad de poder llegar una vez más ahí donde tú te encuentras, ahí donde nos puedes escuchar, donde nos puedas ver a través de las redes sociales. Esperamos que el tema que vamos a estar tratando el día de hoy sea de mucha bendición para tu vida. Yo sé que así lo va a ser y hoy estamos en nuestro programa número 40. Así que le damos gracias al Señor por esa bendición tan especial que podemos tener nosotros de poder llegar ahí donde tú te encuentras. Y el día de hoy también queremos agradecer a Marpensa TV, quien es nuestro patrocinador y quien ha estado creyendo siempre en nosotros para poder llevar este programa a cabo. Así que Dios bendiga a Marpensa TV. Y el día de hoy no me encuentro solo. Te doy la bienvenida a mi compañero de fórmula. ¿Qué tal, Luis? Gusto saludarte en un programa más. Como lo dijiste, ya estamos en el episodio número 40. Amén. Se dice fácil, pero cuesta un poquito. pero cuesta. Muchas gracias por el apoyo que hemos estado recibiendo siempre en las plataformas, en Facebook y en especial también en YouTube. Muchas gracias por el apoyo que hemos estado recibiendo a los últimos programas y esperamos de que poco a poco pues vaya aumentando un poco más el tráfico. Y como Luis lo decía, el día de hoy traemos siempre un tema bastante especial y sobre todo bastante retador para nuestra vida, y es un tema muy común que en estos últimos tiempos a veces cuesta, o a veces las personas no les gusta estar como identificadas con este término, porque a veces lo ponen que es como que refiriéndose a una religión o ser parte de algo que se hace. Pero el día de hoy vamos a estar hablando acerca de qué tan cristiano eres. Ahí sí que la palabra cristiano en estos tiempos ha levantado ahí sí que mucha, por decirlo así, mucha controversia por diferentes cuestiones, pero muy a menudo salen estas preguntas en nuestra vida cotidiana. ¿Por qué decimos que somos cristianos o por qué nos hacemos llamar cristianos? ¿Estamos seguros de que somos cristianos o qué tan cristianos nos consideramos? Y la respuesta puede ser diferente. Si uno le pregunta a una persona, pues esta puede ser totalmente diferente dependiendo la persona, la denominación a la que pertenece, e incluso el compromiso que tiene tanto con la denominación o con Dios. Entonces puede variar un poco. Pero ahora la pregunta es, ¿qué tan cristiano te consideras, Luis? Si pudiéramos nosotros tener la capacidad de mencionar algo con respecto a este término, o tenerlo como que fuera un termómetro y decir qué tanto porcentaje de cristianos somos, pues al final no es en esa parte como lo tenemos que estar viendo. ¿Por qué? Porque nosotros pues al momento de que decidimos seguir a Cristo, lo confesamos para salvación y pues somos bautizados y comenzamos a estudiar su palabra, comenzamos a ser parte de él. Entonces se nos denomina cristianos a todos aquellos pues que creemos en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo acá en la tierra. Pero algo que tal vez podríamos nosotros mencionar de lo que estaba diciendo ahorita Josué es que podría ir midiendo es la actitud que nosotros tengamos, la forma en que nosotros actuemos, cómo nosotros nos desenvolvamos en nuestro diario vivir, lo que va a ir marcando el nivel de intimidad que podamos tener con el Señor, o la relación que nosotros podamos tener con el Señor. ¿Por qué? Porque generalmente uno cuando dice cristiano, y lo voy a mencionar así porque a veces lo hemos dicho, es cargar la Biblia bajo el brazo. A veces dicen así, bueno, va con una Biblia bajo el brazo, la lleva en la mano, o la forma de vestir, o también porque asiste regularmente a ciertas actividades que se llevan a cabo durante la semana en el mismo horario, en un determinado lugar. Podríamos decir nosotros porque se considera cristiano porque publica un texto bíblico, un mensaje, un video o algo en sus redes sociales. Entonces yo creo que podemos nosotros decir muchas cosas, o podríamos decir nosotros es cristiano porque es generoso con las personas,
personas, o es cristiano porque no le hace mal a nadie, o es cristiano porque es piadoso con las personas, o al final de cuentas podríamos decir nosotros porque no juzga a los demás, sino que vive únicamente su vida, entonces es un verdadero cristiano. O en otros determinados extremos porque juzga la vida de otros desde su punto de vista, considerando de que lo que él hace es lo mejor. O sea, estamos en los dos extremos. Exacto. Tanto los que dicen, bueno, yo no me meto con nadie, pero también están aquellas personas que andan ahí sí que viendo en qué cae o en qué falla la otra persona. Pero son los dos extremos que miramos y tal vez eso en estos tiempos pues, es lo que ha hecho un poco de controversia, por así decirlo. Entonces, ¿por qué causa tanto ruido el que nos llamen cristianos? ¿A algunos les molesta en estos tiempos que les digan así? No sé si es por experiencia, por malas experiencias que han tenido, o porque no quieren ser asociados con un punto de religiosidad, por así decirlo. Yo siento que ahí estás diciendo una de las cosas que más podríamos decir nosotros que es un poco más complicado. ¿Por qué? Porque si lo vemos nosotros, y lo voy a mencionar aquí porque lo han hecho, a veces cuando nosotros estamos yendo a una iglesia o oramos o participamos, a veces nos dicen, bueno, allá van los aleluyas. Sí, los aleluyas. Y pueden tomar formas como de molestarnos, y a veces sentimos que la palabra cristiano conlleva un poco más como de responsabilidad de algunas acciones que a veces han tomado otras personas, algunos líderes de iglesia, algunos miembros de iglesia, y también escuchamos el comentario de para ser cristiano como aquel, ¿verdad? Yo prefiero no ser nada. Entonces, yo creo que una de las cosas que debemos entender, y lo decíamos al inicio, es que el ser cristiano es ser seguidor de Cristo o pertenecerle a Cristo. Y en la Biblia nosotros encontramos en Hechos, en su capítulo número 11 y versículo 26, que se menciona la palabra cristianos, y dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces ahí vemos nosotros que en la misma Biblia encontramos el término de cristianos. ¿Y qué era lo que ellos hacían? Se reunían en un lugar que son la iglesia, porque la iglesia somos nosotros. Se reunían en algún templo, en algún espacio, en alguna casa, generalmente. Así comenzaron los primeros cristianos. Sí, debemos de remarcar esto de que estos términos se comenzaron a utilizar después de que el Señor Jesús asciende al cielo. Se comenzó a utilizar el término iglesia, el término cristiano. Ese tipo de términos no estaban antes ni durante cuando el Señor Jesús estuvo acá en la tierra. Entonces es muy importante eso de que la palabra cristiano se deriva del griego cristianos, con H entre la C y la R, que significa seguidor de Cristo o que pertenece a Cristo, como Luis lo estaba mencionando. Entonces he ahí cuando comienza a marcarse la diferencia del por qué ese término, por qué nos llaman a nosotros cristianos. Porque si nosotros decimos creer en Jesús, amar a Jesús, entonces debemos de tener cierto identificativo. Recordemos de que en el mundo todo tiene un identificativo. Perteneces a una empresa, te identifican. Él trabaja en tal empresa, él pertenece a este lugar, e incluso tu apellido es un identificativo. Exactamente, eso era lo que iba a mencionar ahorita, porque nosotros generalmente tenemos en ocasiones que decir, bueno, son de las familias numerosas, por ejemplo, en el caso mío, pues es parte de los Vides, podríamos decir. Entonces, rápido se asocia de que soy parte de esa familia. Entonces, como cristianos pertenecemos a Cristo, a aquel que nos cambió, a aquel que nos salvó, a aquel que nos redimió, que nos restauró, y por quien Él dio su vida en la cruz del Calvario. Pues nosotros estábamos en una condición alejados de Él, venimos, Él nos recibe con sus brazos abiertos, nos lava, nos redime, nos restaura, nos da su salvación, y obviamente nosotros entonces somos nuevas criaturas, porque ese es al final de cuentas lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Darse Él en lugar de nosotros, llevar Él nuestro pecado a la cruz y hacernos verdaderamente libres, transformados. Entonces, cuando decimos ser cristianos, estamos hablando de que pasamos por un proceso en el cual nosotros reconocemos al Señor y ya nos quedamos entonces en esa parte como sus hijos o aquellos seguidores de Cristo. Pero, como lo mencionábamos ahorita,
y lo mencionábamos al inicio, a veces como que el título cristiano sentimos nosotros que es algo bastante pesado, o podríamos decir nosotros que es algo fuerte. ¿Por qué? Porque todo lleva una responsabilidad. Exacto, tal vez en este título, por así decirlo, lo vamos a catalogar como un título del cristiano, no es un título por el que muchos se peleen, porque ahora se están peleando para que no se identifiquen, o que ciertas personas no se identifiquen o que son cristianos. Solo dicen, bueno, creo en Jesús y hasta ahí nada más, pero no soy cristiano, porque no soy religioso o algo así por el estilo. También no es que venga a dar un estatus en la sociedad, decir, porque él es cristiano, ahora tiene un nuevo nivel. No da un estatus, pero sí nos identifica dentro de la sociedad a la que pertenecemos. Y tampoco marca un nivel de superioridad, por así decirlo. El hecho de que nosotros somos cristianos no significa que seamos más que otras personas, aunque hay extremos, hay personas de que lo utilizan como que si esto fuera, como que si les viniera a dar, como que de ahora en adelante todo lo que yo haga pues está medido con una vara diferente ante los ojos de las personas, y lo que haces, eso sí tiene que pasar como que bajo la estricta lupa. Sí, yo siento que algo que está diciendo ahorita Josué, eso es lo que a veces no nos gusta cuando mencionamos la palabra cristianos. Mayormente en las nuevas generaciones se da esta parte de que buscan cómo cambiarle el nombre a todo. Entonces aquello que para nosotros es normal, por ejemplo, decir soy seguidor de Cristo, soy cristiano, soy la iglesia de Cristo, eso es algo muy normal para nosotros porque lo hemos vivido, lo hemos estudiado en su palabra, y como lo decimos, no somos perfectos en el aspecto que hemos alcanzado todo lo que se enseña en la palabra del Señor, pero sí tratamos la manera de agradarle a Dios. Pero esa es la parte de la responsabilidad, porque eso es lo que nos hace a nosotros ir viendo qué tan dispuestos estamos a ser esos cristianos, esos seguidores de Cristo, esos embajadores de Cristo, aquellos que en la tierra pues debemos de representar a ese reino celestial. Sabemos nosotros que nuestra actitud debe ser diferente, pero como lo decía ahorita Josué, lo que va a marcar una diferencia entre nosotros y entre muchas otras religiones, por ponerlo así, porque vamos a mencionar algunas más adelante, es esa relación viva que nosotros tengamos y práctica con nuestro Dios. Entonces yo siento que algo que es bonito es decir yo soy cristiano. Cuando no hay una persecución, decir yo soy cristiano. En las redes sociales yo soy cristiano, pero hay lugares en donde decir que uno es seguidor de Cristo o uno es cristiano es condenarse incluso hasta la misma muerte. Sí, eso es lo que hace al cristianismo, por así decirlo, como una religión única de todas las demás. ¿Por qué? Porque al decir cristiano se está encerrando toda la esencia. Exacto. Y como decías, hay unas religiones, porque si nos vamos al Islam, ¿quién es como digamos la figura predominante de esa religión? Es Mahoma, pero no por eso se llaman mahomitas, sino que ellos son islámicos y se reconocen como tal, como islámicos y no como mahomitas. O sea, no gira en torno a la figura de una persona que marca la vida de otras. Entonces, y también estaba acerca del Buda, cuando estaba de los budas o de la religión del budismo, yo miraba acerca de esto y decía, bueno, esta es una religión que gira en torno a un solo Dios, pero no, Buda es una representación espiritual. Pero cuando se habla de esta representación espiritual, ellos a Buda no lo consideran como un dios, sino que es una persona común y corriente que ha alcanzado un nivel de espiritualidad elevado. Y hay muchos, a lo largo de la historia han existido muchos Budas. Entonces no gira en torno a una persona, sino que gira en torno a un título que se le da a cierta persona que obtiene cierto rango. Y así podemos nosotros ir mencionando otras religiones. El hinduismo también es otra de las religiones que no se puede identificar con una persona en sí, porque adoran a miles de dioses. Entonces, la única religión que se encierra en su esencia, en lo que nos identifica a nosotros, somos los cristianos, porque todo tiene que ver con Cristo. Exactamente, y ahí es donde nosotros pues queremos ir haciendo hincapié un poco en esta parte, porque el decir qué tan cristianos somos nos está hablando como que esto fuera algo que se pudiera medir.
vos no sos muy cristiano, vos no estás al 100 como cristiano. No, nosotros somos cristianos al momento de recibir a Cristo, al momento de reconocerlo, al momento de aceptarlo, al momento de comenzar en este camino, en este caminar de la mano del Señor. Y tal vez ustedes en los comentarios pueden dejar ahí alguna experiencia que han tenido desde que recibieron a Cristo, o incluso cómo los han llamado, porque esa parte de decir ahí viene el aleluya, por ejemplo, yo lo he escuchado, o en algunos casos pues llegan a ser un poco más ofensivos, pero recordemos que nosotros pues en cualquier momento vamos a recibir alguna persecución por ser seguidores de Cristo, porque una de las cosas que es diferente entre todas las religiones que Josué estaba mencionando es primeramente pues que hay algunas religiones que tienen infinidad de dioses, y la siguiente es que nuestro Señor Jesucristo resucitó al tercer día. Entonces, y eso lo vamos a mencionar más adelante. Exactamente, entonces allí vemos nosotros que estamos siguiendo a un Dios verdadero, estamos tratando la manera de encaminarnos nuestra vida a un Dios verdadero, pero a veces se escucha negativo, muchas veces la parte de hablar de cristianos. ¿Por qué? Porque en esas religiones que Josué mencionó también oran, sí, también cantan, también son buenos con las personas, también ayunan. Incluso podríamos decir nosotros que podrían hacerlo hasta con más entrega que muchas veces los cristianos mismos. ¿Pero por qué? Porque recordemos que Satanás estaba buscando siempre cómo tratar la manera de que la iglesia se aparte de esa bendición del Señor y que se aparte de aquello que sabe que es poderoso para la iglesia. El orar, el ayunar, el vigilar, el leer la palabra es algo que él sabe que si la iglesia lo hace, pues es una iglesia fortalecida, es una iglesia que esté metida en la presencia del Señor y una iglesia próspera al final de cuentas. Pero al entretenernos con tantas cosas, por ejemplo redes sociales, por ejemplo el trabajo, por ejemplo esa necesidad de aprobación, cualquier cosa que se nos pueda meter a nosotros a la mente, porque con cada uno es algo distinto, entonces ya nosotros pues empezamos a bajar la guardia en aquello espiritual, y esas otras religiones lo hacen. Incluso podríamos decir nosotros que aquellos que rinden culto a Satanás lo hacen incluso hasta con más entrega que muchos cristianos. Sí, exacto. Yo solo voy a un ejemplo rápido. Nosotros a veces en la iglesia o en las iglesias se utiliza el término ayunar. Es cuando dedicamos un tiempo y dejamos de comer y de ingerir alimento para sacrificio, presentarnos como un sacrificio vivo delante del Señor. Uh-huh. Pero esto no solo es exclusivo de los cristianos, sino que también es en otras religiones. Y un ejemplo muy claro es que cuando el Islam llega a lo que es su Ramadán, en esa parte que es esta cuestión del ayuno que ellos hacen, yo he visto futbolistas de alto rendimiento en ligas de primer nivel, como estos futbolistas que pertenecen a la religión islámica, por así decir, ellos jugando andan en ayuno. Ya no rinden igual vos. Pero no, o sea, ellos independientemente, hay personas, estos futbolistas andan en ayuno y ellos, o sea, jugando, haciendo esto. Estamos hablando de ligas de primer nivel, de que la exigencia es mucho más elevada. Entonces, y a veces a nosotros nos dicen, mire, van a ayunar no logramos llegar ni a las 10 de la mañana. Sí, exacto. Entonces, como lo mencionamos, en otras religiones lo hacen incluso más fuerte, con mayor más entrega, con más devoción. Y entonces, por eso el hecho de ser religioso no nos hace ser cristianos, porque eso no se encierra en todo lo que yo hago. Yo oro, yo canto, eso no significa que yo sea cristiano. Uh-huh. Porque al final del día, el ser cristiano es tener una relación viva, creer en el sacrificio de Jesús, ser hijo de Dios, recibir el Espíritu Santo, ser discípulos de Cristo y predicar a otros las buenas nuevas. No solo todo se tiene que quedar hasta cierto nivel, como dicen. Si es una relación viva, tenemos que movernos a practicar todo lo que el Señor hizo acá en la tierra, y que esa relación con Él día a día vaya creciendo. Sí, podríamos mencionar nosotros algunas características en esta noche de cómo debemos de ser
considerados cristianos, y considero yo que lo podríamos mencionar, que el cristiano cumple las características siguientes. Por ejemplo, según su nacimiento, podemos ser declarados que somos hijos de Dios. Este nacimiento que estoy mencionando es el que ya lo hemos dicho al inicio del programa. Es ese nuevo nacimiento, es nacer de nuevo, ser nueva criatura. Entonces, venir a Él y nacer de nuevo, de pasar de la oscuridad a la luz, de pasar de el pecado a ser libres del pecado. Entonces, hablamos de eso cuando decimos una característica de un cristiano, es aquel que ha nacido de nuevo. Entonces, ¿tú has nacido de nuevo? Luego, pues tenemos también, pues, según su carácter, que somos vestidos de justicia. Nosotros debemos de aprender a ser justos, debemos de aprender a reconocer que nuestro Dios tiene el control completo de nuestras vidas y de nuestro futuro, y que pues definitivamente Él hace su voluntad buena, agradable y perfecta, y que nos corresponde a nosotros únicamente pues agradarle a Él y Él que se encargue de lo demás. También tenemos, según que somos cristianos, según también en las cosas que nos ocupamos, en aquello de la obra del Señor, hablando que estas características no pueden ir individualizadas, sino que deben de estar todas dentro de, porque no podemos decir nosotros que es un verdadero cristiano solo aquel que se ocupa de la viña del Señor o de la vid del Señor si no ha nacido de nuevo. Y ahí es donde muchas veces pasa de que a veces trabajamos en la iglesia, pero no hemos nacido de nuevo, y vamos a ser, como decía alguien, solamente escalera para que otros puedan llegar al cielo. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, y finalmente, según lo que nosotros pues vamos a poseer en esa eternidad, porque hemos sido llamados a ser coherederos de las cosas eternas. Entonces, ser cristiano es algunas de esas características. Se podríamos mencionar más: ser nacidos de nuevos, tener un carácter justo, ocuparnos de la obra del Señor, y finalmente pues reconocer que estamos de paso y que vamos a recibir de Él aquello que es en la eternidad. Sí, el ser cristiano no se trata simplemente de un credo, porque debe ir más allá, debe accionarse. En lo que nosotros creemos debemos de accionarlo. No se trata de una religión, ya lo hemos dicho, porque a veces dicen, sí, es que Dios no se trata de una religión, sino que de una relación, pero a veces no entendemos qué es lo que implica la relación. Solo nos encanta decir en esa parte, Dios no se trata de religión, porque sentimos que nos libera y nos deja así como que libres de todo lo que estamos haciendo. Pero es que si es una relación, debemos de entender todo lo que implica la relación, y no se trata tampoco a la iglesia que yo pertenezco, las cuatro paredes muy bonitas. No se trata de eso el ser cristiano. El ser cristiano se trata de Cristo, y como tal, Cristo debe ser el centro de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Cristo, para mí, primero debo reconocer de que Él es mi Salvador, y es un Salvador, como lo decía Luis, de que está vivo, a comparación de otros dioses que están muertos, que están puestos en un lugar y toda la cuestión. Jesús resucitó al tercer día, y también porque Él es suficiente, a cuya obra nada le podemos quitar ni agregar, porque Dios nos lo dio perfecto. Dios nos dio a su Hijo perfectamente, y Cristo en mí. ¿Por qué? Y esto es algo muy importante. A muchas personas les encanta tener a Cristo, ponerlo en diferentes lugares, y que pueda ser colgado en algunas paredes, ponérselo en el cuello, utilizarlo en diferentes lugares en el exterior, pero Él no puede estar en el hombre como un Cristo muerto, como lo hemos visto representado en muchas tradiciones, en muchas culturas que lo representan de diferentes formas, de que Él está muerto, pero no, sino que Cristo está vivo, y por lo tanto Él se hace sentir en sus hijos. Y el último es que Cristo conmigo, Cristo está para nosotros hasta el fin de los tiempos, en cualquier momento, para darnos aliento, y podemos comunicarnos con Él. Así es. Entonces, con todo esto que hemos estado mencionando ahorita, nos vamos haciendo una idea de por qué somos llamados cristianos y por qué la importancia de reconocer todo esto y de recordarlo en cada oportunidad que tengamos, porque el ser considerados hijos de Dios, el ser cristianos, hablamos de un cambio, una transformación en nuestra vida que únicamente lo puede hacer el poder de su Espíritu Santo, esa intervención por parte de Él. Recordemos que escuchamos
escuchamos su palabra, se nos es predicada y el Espíritu Santo comienza a trabajar en nosotros y no deja de trabajar, porque necesitamos estar constantemente nosotros siendo renovados de nuestra mente, de nuestro entendimiento, como lo dice su palabra. Entonces, siendo Cristo el centro del cristianismo, si lo decimos nosotros así, nuestro ideal siempre va a ser Cristo, nuestro ideal siempre va a ser Él. Más que un título que nos pueda identificar, nosotros somos discípulos de Cristo, nosotros somos esos seguidores de Cristo, nosotros estamos acá en esta tierra para predicar de su palabra, para poder ayudar a las personas y para poder hacer que cada uno de nosotros pues seamos como esa representación de todo lo que Cristo implica y ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Entonces el mundo debe de conocer a Cristo a través de nosotros, como sus representantes, como sus embajadores. Es un honor para nosotros el poderlo hacer. Esa reputación, ese testimonio que nosotros sabemos que debemos de tener bien frente a las demás personas, es porque Cristo debe mostrarse como aquel que transforma, aquel que renueva, aquel que cambia. Y finalmente nosotros sabemos que nuestra boca tiene que hablar para predicar y nuestras acciones tienen que ir acorde a aquello que nosotros predicamos. Sí, ahí es el miedo entonces, porque a algunas personas no les gusta identificarse como cristianos. Exactamente. Porque están en la duda de saber en esa parte si son buenos representantes del testimonio de Cristo. Sí. Acá en la tierra, porque no se trata, bueno, fuera que fuera de mi testimonio, de tu testimonio, sino que del legado que el Señor Jesús dejó acá en la tierra, de ver si soy buen portador, si soy de esas personas que se lo logra transmitir a otros. Entonces, por eso, cuando las personas dicen, es que no es una religión, se sienten liberados porque dicen, bueno, puedo andar haciendo lo que yo quiera, porque no me identifico, porque no se trata de una religión. Entonces, lo pongo al nivel de una relación. Es como que fuera lo más normal. Exacto. Pero no, nosotros somos representantes de Cristo acá en la tierra, de su testimonio y de todo lo que estamos haciendo. El mundo nos está viendo y reconoce el trabajo que nosotros hacemos. Somos como cartas abiertas que debemos de ser leídas por las personas. Exacto. Entonces, y en Mateo, ya para ir finalizando, en Mateo capítulo 5, versículo 13 al 16, dice, vosotros sois la sal de la tierra. Eso se refiere a los cristianos, a los que somos seguidores de Él. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras, que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Somos sal, somos luz. Y exacto, y somos esa luz que se muestra delante de los hombres. Yo lo voy a cambiar esa luz por testimonio. Somos ese testimonio que se muestra delante de todos los hombres. Y entonces es ahí donde, si nuestro testimonio es bueno, va a dar buenas obras que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, si fuéramos hijos de un rey, nos avergonzaríamos decir que somos hijos de un rey. Esa debe ser una pregunta. Con cuánta más razón debemos decir que si somos hijos de Dios, hemos aceptado a Jesús, y tanto por nuestra edificación y por nuestra salud espiritual, es muy urgente que nosotros confesemos nuestra fe, porque eso va a ayudar a fortalecernos y a glorificar a Cristo primeramente. Así es. Entonces, ¿qué tan cristiano eres? Somos cristianos al momento de recibir a Cristo en nuestro corazón. Y debemos permitirle al Espíritu Santo que haga esa transformación en nosotros con la ayuda, ahí sí que el poder de nuestro Señor Jesucristo y esa voluntad de parte de Dios. Sabemos que Él va a cambiar todo. No te debes de avergonzar de decir que eres cristiano, que eres hijo de Dios, que eres seguidor de Cristo, que eres un discípulo de Cristo, de Jesús. ¿Por qué? Porque eso es lo que somos. Somos hijos, somos coherederos, somos llamados a santidad, hemos sido justificados. La palabra nos llama santos, nos llama justos. Hay muchas formas en las que nosotros podríamos
tomar para hablar acerca de aquellos que hemos decidido entregar nuestra vida al Señor y estamos trabajando para Él. Y yo te pregunto en esta oportunidad, ¿tú te identificas con la palabra cristiano? Yo te animo a que seas, como leía Josué en este último pasaje bíblico, que seas esa sal, que esa sal muchas veces no se ve en el platillo, pero si le falta sal al platillo, lo va a sentir la gente, ¿verdad? Y también debemos de aprender a hacer esa luz, reflejar esa luz de Cristo en tanta oscuridad, en medio de tanta tiniebla. Entonces sabemos nosotros que la oscuridad es la ausencia de la luz, y al momento de predicar la palabra, de reflejar de la bendición de Dios en nuestras vidas, empieza a brillar, y ahí empieza a retroceder las tinieblas y comenzamos a poder alcanzar a más personas. Ser hijos de Dios es una bendición, un privilegio, un gran honor. Ser llamados cristianos es una gran bendición, y aunque te digan como te digan y te molesten como te molesten, nadie va a poner las manos al fuego por ti en aquel día que estemos frente a nuestro Señor, sino que Él va a reconocer a aquellos que son de Él, porque decidieron vivir una vida, como decía Josué, que glorifique a Dios, que sea un buen testimonio. Así que queremos animarte con este programa a decir, cuando alguien te diga, ¿tú qué tan cristiano eres? Tú digas, yo soy cristiano porque sigo a Cristo, porque yo soy de Cristo, porque Él es mi Padre, porque Él me ama, porque he recibido de esa salvación de parte de Él. Así que te animamos a que sigas adelante acá en Aviva el Podcast. Así es. Bueno, y si este tema te ha gustado, te invitamos a que lo puedas compartir. Muchas gracias por habernos acompañado en este tiempo. Sabemos de que podemos seguir hablando acerca de los cristianos, de todo esto, pero algo muy importante es que no nos debemos de avergonzar de a quién seguimos. No nos debemos de avergonzar de aquel que lo dio todo en la cruz del Calvario y que se dio por amor a cada uno de nosotros, y es por eso de que gracias a Él es que estamos acá en este lugar sentados hablando acerca de lo que Él ha hecho en nuestras vidas, pero más que hablar de nosotros es hablar de Él. Entonces, que el Señor te bendiga grandemente. Muchas gracias a todas las personas que siempre nos apoyan de una o de otra forma en sus oraciones económicamente. Muchas gracias por siempre ese apoyo, y antes de despedirnos les recordamos de que pueden visitar marpensatv.com. Ahí van a estar actualizados de toda la información que sucede, tanto departamental como nacional y también internacional, en lo que son muchos deportes. Entonces vayan a seguirlos. Ahí sí que muchas gracias por ese apoyo, gracias por habernos sintonizado en esta hora. Esperamos de que haya sido de bendición, y esto fue Aviva el Podcast.